Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Antes de nada, antes de hablar del fútbol femenino, que tenemos muchas, pero que muchas novedades, daros las gracias a todos los que estáis al otro lado, porque ya somos 500 suscriptores dentro de Madridismo al Día TV, que ahora hemos cambiado la nomenclatura del nombre del canal. Muchísimas gracias, reitero, insisto, por suscribiros al canal. Esta pequeña familia madridista que poquito a poco se va ampliando. Pero vamos con la chicha, vamos con lo importante, vamos con toda la información que tenemos al respecto, que se ha ido citando en los últimos días al respecto del futuro a medio y largo plazo del Real Madrid femenino. Antes de hablar de las llegadas, que entiendo al final lo más interesante, hablar de los nombres propios, de los grandes fichajes que a lo mejor el Real Madrid puede hacer, lo primero hay que soltar, entre comillas, y se entienda bien, soltar lastre. Es decir, hay que soltar jugadoras, tienen que salir jugadoras para dejar hueco a las nuevas. Y no son pocas las que podrían salir, porque tampoco son pocas las que podrían llegar. Así que vamos a ir marcando y mostrando, ¿no?, las jugadoras que pudieran salir. Antes de nada también decir que la información obviamente la ha recabado en primera instancia y casi en su totalidad de Arantxa Rodríguez, que es la que mejor info tiene del Real Madrid femenino a día de hoy, de la periodista de COPE, de la periodista que sigue la información minuto a minuto del Real Madrid. Y lo que quiero sobre todo es dar mi opinión al respecto de todas estas informaciones, que son seguro buenísimas, y un poquito también vosotros ver cómo respiráis al respecto, si consideráis que es suficiente, si consideráis que nos falta algo, si consideráis que hay que dar un impulso a la sección del fútbol femenino para competir en Champions. Bueno, eso es lo que quiero, un poquito sondear en ese sentido. Vamos con esas jugadoras, con la lista de futbolistas que podrían salir. Algunas las tengo clarísimas, otras no tanto. Y en las que no tanto, lo que ha dicho Arantxa, ¿no?, el caso de Cassie y de Babs, que yo pienso, a mi juicio, que van a seguir y que son futbolistas que en un rango a lo mejor no principal tienen hueco en el Real Madrid del año que viene. Dudas empieza a tener en el caso de Thaisa, la futbolista brasileña que llegó en el inicio de este periplo cuando todavía éramos el tacón, y que ya no es titular en el Real Madrid, en detrimento de Maite Orot, Cassie, Teresa Belleira, que ha llegado este año. Pues bien, parece que Thaisa ha ido perdiendo el sitio y que no es una futbolista relevante en el Real Madrid. Entonces, en este caso, parece bastante obvio que si el equipo no se clasificara para la Champions tendría más hueco que si se clasificara. Aquí empiezan los casos donde hay incógnitas, dudas. Jugadoras que se dan por hecho que se van a ir: Malena Ortiz, Samara Ortiz, Xioma, Joana o Sara Ezquerro, una de los dos guardametas, porque luego lo comentaremos, la que puede ser esa portera de la Liga Española que compita con Misa Rodríguez. Dayan, que ha estado con lesión larga, no ha disputado prácticamente en el último año nada de minutos, creo que la joven futbolista brasileña saldría. Lorena Navarro, creo que también saldría. Jessica Martínez, tengo algunas dudas, depende también de si llegara un atacante y de qué nivel podría tener sitio. Y en el caso de Ari, que es una futbolista desde el club, se apuesta mucho por ella, se tienen muchísimas esperanzas, seguiría como una tercera delantera, pero pienso yo que una cesión le vendría muy bien dentro de un equipo de primera división que le dé minutos, es decir, un equipo tipo Rayo Vallecano, Español, jugadoras jóvenes que entiendo que necesitan un impacto de minutos mayor para poder despuntar. Pero el solomillo, aquí, el núcleo fundamental por el cual se basa el presente y futuro del Real Madrid, es al final el tema de las suecas, que nos tiene por el camino de la amargura más de uno. Ver qué es lo que pasa con Asllani y con Sofía Jakobsson. A día de hoy no han renovado, parece que se está dilatando un poquito el asunto, y que en estas fechas, tal y como comenta Arantxa, puede ser punto de inflexión, que además normalmente en estas fechas es cuando ya se empieza a saber realmente qué va a pasar el año próximo. Los clubes profesionales trabajan con cierta previsión, y Asllani y Sofía han tenido y tienen ofertas en los últimos meses. Particularmente se está hablando, si no me equivoco, del Olympique de Lyon, ni más ni menos, uno de los 3-4 equipos más potentes a día de hoy de Europa. Yo espero y deseo que no se descapitalice el capital
valga la redundancia, de calidad que pueda tener el Real Madrid el año pasado. Más allá de las jugadoras que vamos a hablar, para mí tanto Sofía como Aslani tienen que continuar. Es verdad que no pasan por un gran momento, ninguna de las dos, pero han sido muy importantes en este concurso. Y Sofía, por ejemplo, clave en el derbi. Aslani es la máxima goleadora, aunque no sea una 9 puro, es una jugadora con calidad y determinación en el área, muy importante, y que son necesarias para seguir avanzando en cuanto a nuestra cuota de talento. Así que se presupone que no menos de 7 salidas va a haber de cara a la próxima temporada. 7, 8, incluso 9 salidas, dependiendo cómo ajusten los fichajes el Real Madrid con Rosell de por medio. David Aznar, bueno, el caso del técnico es también bastante natural. En el caso de que él consiga el objetivo, al igual que el grupo, de llegar a la Champions la próxima temporada, va a continuar, si no se buscaría otra opción. Pero David es un hombre de club y se apuesta por él, y solo, reitero, en el caso de que no consigamos la Champions, que pinta muy bien, no consigamos los puestos Champions, ahí se buscaría otra opción, porque a día de hoy el Real Madrid, si no cumples el objetivo de Champions con lo que tienes, pues no has cumplido. Vamos con las llegadas, vamos con lo que muchos están esperando, ver qué futbolistas pueden llegar, qué jugadoras se descartan, qué jugadoras tienen más o menos posibilidades, y ver si realmente es lo que necesita el equipo para darle un impulso a la calidad al final del grupo. Está ahí también la situación, en primer lugar, de Eva Navarro, que es la que vamos a comentar, que por el tema de la lesión y la cláusula compensación de la cláusula compensatoria para jugadoras de menos de 23 años hace que pues su fichaje sea una utopía, y que el Real Madrid lo haya descartado, entre otras cosas también porque el Real Madrid no ficha efectivamente jugadoras mediante cláusulas de rescisión. Desde hace muchísimos años el club no realiza ese tipo de políticas. Las que se dan por hechas, jugadores de calidad dentro de la Liga Española, pero también dentro del panorama europeo, en cierto modo. Esther González del Levante, Naikari García y Keira Hanraoui, la jugadora del Barça que acaba contrato, y parece que ya está todo absolutamente negociado y que solo quedarían los típicos flecos. En este último caso, la futbolista francesa, que para Lluís Cortés no está siendo importante o tan importante como el año anterior esta temporada, está teniendo altibajos en cuanto a su participación. Otras jugadoras están siendo más importantes, Hansen y compañía, pero igualmente es una futbolista que con 30 años ha sido clave en el Barça Champions, llegando a la final, y una jugadora que aportaría además ese nivel fisiológico desde la segunda línea, con llegada, con empuje, con una muy buena conducción en largo, buen remate. Una jugadora tremendamente completa, que no necesita ser la más rápida del barrio para poder hacer las cosas bien. Además, pues sabe presionar, una gran lectura táctica, magnífica futbolista. En el caso de Naikari ya la conocemos, velocidad, raudales, desborde, también anticipación y calidad y precisión en pase y golpeo. En el caso de Esther, también es una jugadora que cumple con las necesidades, porque sí que sería un 9 puro, la exjugadora del Atlético de Madrid. Actualmente además ya una jugadora que la selección española empieza a ser relevante, empieza a ser importante, y además en una edad madura que ha ido creciendo los 2 últimos años, sobre todo en este último año, una auténtica barbaridad, un muy buen movimiento por parte del club. Los tres son muy buenos, pero esto lo hilo directo con el conducto de las suecas. Sofía y Aslani, añadiendo todo esto, es posible con Marta Cardona tener opciones. Al final veis al Barça, si miramos el espectro del viejo continente de equipos top, pues tienen muchísimos elementos, y nosotros también los vamos a necesitar para jugar 2 competiciones. Vamos a necesitar el máximo de plantel, no tener, ahora mismo da la sensación que tienes 13-14, vamos a necesitar 17-18 jugadoras, ¿vale? Eso es a lo que me refiero, y además, obviamente, con una calidad mayúscula. Vamos a hablar también del centro de la zaga, en la defensa. Se está hablando de Berta Pujadas, se está hablando de Irene Paredes, sobre todo de esta última, de la futbolista del PSG, que a mí me encanta. Ya en el vídeo que hice analizando futuribles del Madrid dije que era una gran opción. Pues bien, parece que la que tiene más chances de llegar es Rocío Gálvez, futbolista del equipo revelación de la temporada, del Levante, y que es una central también que llama a las puertas de la selección, y que es una jugadora que puede ser de máxima garantía para competir con Babs, para competir con Claudia Florentino, para competir con Iván Andrés, que también es ex del Levante. Bueno, ahí tendríamos un repertorio interesante en el centro de la zaga. Y vamos con lo que puede ser resolver un poco la cuestión de la portería, porque se busca competencia para Misa, y
rebuscando un poquito todos los que tenemos cierto conocimiento mínimo de lo que es la Liga Iberdrola, a mí me salen dos nombres al menos dentro de la línea de guardametas que pudieran llegar. Una, la que tiene más posibilidades, que creo que casi todos coincidimos haciendo ahí el quién es quién, es Emeline Girard, la guardameta francesa, que tiene experiencia, que es una portera que ha jugado en grandes equipos y que además, pues lo que se busca, una portera experta, que haya gastado camisetas en buenos equipos y que pueda subir el nivel de la portería. Aún Misa haciendo una excelente labor, se necesitan dos porteras siempre para competir mejor. La otra sería Patricia Larque, que de hecho se ha hablado de ella hace varios meses, en verano se habló de ella para jugar en el Barça. El Barça ofertó por ella, pero al final se quedó en el Rayo Vallecano. Y ahora aquí yo quiero añadir un tema que no se está hablando mucho y creo que es de suma importancia, que es la opción de fichar a una lateral izquierdo. Porque a día de hoy solo a Carmona, que es extremo izquierda, realmente su naturaleza es de extrema, de atacante, y que no tiene experiencia como lateral. Dicho lo cual, a mí se me hace necesario fichar a lo mejor una lateral para mejorar el equipo. Marta Corredera a mí me genera algunas dudas, creo que no es, digamos, su mejor momento deportivamente hablando. Y entonces, pues yo voy a dejar ahí, ¿eh? No digo que el Madrid haya movido ficha ni nada, no tengo ni pajorera idea. Yo voy a dejar dos jugadoras que me gustan. Una opción donde habría que invertir mucha pasta y en otra que habría que invertir dinero, pero no tanto y posiblemente más factible. Una es Sakina Harchaoui, jugadora de Olympique Lyon, francesa, que desde hace ya 4 o 5 años, sobre todo destacó en un mundial que se disputó, hablo de memoria, 2015-2016 con Francia, de la generación de Cascarino, y que es una jugadora que en su momento, cuando seguí fútbol femenino, me apasionaba. Y que habría que ver el contexto contractual que tiene, toda su situación futbolística, pero si está en buenas condiciones, es una jugadora brutal, descomunal. Y en el caso de Van Dongen, que es la otra futbolista de la cual hablo, ya la vimos en el derbi, lateral izquierdo holandesa, internacional por Países Bajos, jugadora más defensiva, muy buena al corte, jugadora que mantiene muy bien la posición y que tiene pocos errores a la hora del tú a tú, a la hora del 1 a 1. También es una jugadora que a lo mejor el Real Madrid podría empujar por ella y tener alguna posibilidad real de ficharla, no lo sé. Pero creo que en el lateral izquierdo habría que al menos poner un poquito la brújula por parte del staff. Y quería cerrar con un nombre que nos gusta a todos los aficionados del Real Madrid femenino, que no es otro que el de, sí, Fridolina Rolfo, la sueca del Wolfsburgo, compañera de selección de Aslani y de Sofía Jakobsson, que no ha renovado, ya lo ha comunicado con Wolfsburg, y que quiere negociar con otro club. Y el Real Madrid al menos debería estar atento a esta situación, porque además, de hecho, si Aslani se fuera, pues sería una buenísima opción de que llegara Fridolina. Hay que tener dos atacantes de máximo nivel, dos delanteras de máximas prestaciones y de nivel alto. Al final, chicos, esto es el Real Madrid, aquí tienen que jugar las mejores. Y para hacer un equipo Real Madrid femenino que pueda hacer cosas relativamente buenas en la Champions, no digo ganarla, que no estaríamos para eso, pero para llegar a unas semis, para poder ser competitivos, para tener ese gen ganador, necesitamos poner la lavadora en marcha y trabajar. Siempre, por supuesto, agradeciendo los servicios prestados por las futbolistas actuales y pretéritas, pero hay que dar un salto y un impulso cuantitativo y cualitativo. Dejadme vuestros comentarios, saber qué opináis, cómo lo veis. El vídeo pues ha quedado un poco larguete, pero es que creo que merecía la pena un poquito hablar de toda la info que ha soltado Arantxa, que es buenísima, como digo, y un poquito pues dejar aquí en la ventana madridista nuestra opinión y cómo vemos todo este asunto. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí, adiós.